Y vamos con una información que realmente nos deja a todos con la boca abierta, ¿no? Ante la magnitud de este hombre. Estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento. Ahí lo vemos, el primer hombre que recibió la vacuna contra el coronavirus. Murió allí en Inglaterra a los 81 años. Momento, si ese era William Shakespeare, entonces ¿quién estuvo escribiendo obras en su lugar? Well, don't look at me. Like al video si entendiste esa referencia y si no, quédate hasta el final porque al fin en Never Use Yellow te voy a contar acerca de William fucking Shakespeare. Todos conocemos a William Shakespeare, autor de obras como Hamlet, El Mercader de Venecia, Otelo, Romeo y Julieta, protagonista de remeras de Never Use Yellow y de referencias tan curiosas como esta parodia a KFC en Los Simpsons de una cadena de pollo frito llamada Shakespeare's Fried Chicken. Pero hay quienes ponen en duda que Shakespeare haya escrito semejantes obras o que siquiera haya existido. Y como ya vimos, hay quienes creen que todavía existía. Como en el canal ya hablé de Hamlet o de si Shakespeare escribió Macbeth en cuarentena, me pareció que ya era momento de hacer un video enteramente dedicado a William Shakespeare. Por eso, si no te suscribiste a Never Use Yellow, te recomiendo que lo hagas para estar al tanto de otros videos sobre teatro que voy a estar subiendo, y también me puedes seguir en Instagram, donde cada tanto subo memes como este. ¡Hola! ¡Dios santo! Bien, no perdamos más tiempo y que venga esa transición. Hijo de John Shakespeare y Mary Arden, William Shakespeare nació en Stratford-upon-Avon, Inglaterra, en algún momento de abril de 1564. Digo algún momento porque el único registro que se encuentra de la época es de su bautismo, que fue el 26 de abril, por lo que se piensa que su nacimiento fue 2 días antes. Como no hay tantos datos de este periodo de su vida, se especula que fue a una escuela pública que quedaba a 4 cuadras de su casa en la que aprendió latín. También hay registro de su casamiento. A la edad de 18 años contrajo matrimonio con Anne Hathaway. Y no es la actriz del Diablo viste a la moda, simplemente se llamaba igual que nuestra princesa de Genovia. Y con esto sale un dato curioso. Se dice en internet que el esposo de nuestra Anne Hathaway, Adam Schulman, es parecido a Shakespeare. Yo no sé, juzguen ustedes. Hathaway y Shakespeare tuvieron 3 hijos, Susana, la mayor, y los gemelos Judith y Hamnet. Hamnet moriría a los 11 años por causas para nosotros desconocidas. Y si te parece que el nombre de Hamnet suena sospechosamente parecido a Hamlet, es porque todavía no viste mi video sobre esta obra donde te cuento qué tiene que ver una cosa con la otra. ¿O no? Algo que las familias inglesas solían hacer en aquella época, además de morirse por tifus, malaria o cualquier cosa que respiren por tener las cloacas al aire libre en medio de la puta calle, era poseer de tanto en tanto un escudo de armas. Las familias que podían permitírselo poseían un escudo de armas y cada cual daba cuenta de la identidad de aquella familia a través de su apellido. En el caso de la familia Shakespeare, su escudo tiene una lanza como un juego de palabras a la palabra spear, que en inglés significa lanza. Además era eso o poner una pera sacudida. Volviendo a la vida de Shakespeare sacude peras, no se tienen muchos datos de él después del nacimiento de sus hijos, del nacimiento de sus gemelos, hasta que se lo encuentra dedicándose al teatro en Londres. Hay teorías que dicen que podría haberse dedicado a ser maestro rural, a cuidar a los caballos del público que iba a los teatros, o que algún día aparecería en un video de Never Use Yellow. Se dice que su carrera como dramaturgo habría empezado 10 años antes de que la compañía teatral a la cual pertenecía, la compañía Lord Chamberlain's Men, tuviera relevancia y popularidad en la escena londinense en 1594. En 1599, él, junto a un grupo de miembros de esta compañía, construirían su propio teatro con juegos de azar y mujerzuelas llamado The Globe. Y 9 años después, también comprarían otro establecimiento, el teatro Blackfriars. The Globe generaba tantas ganancias que Shakespeare, como uno de sus propietarios, pudo comprarse otra casa en su natal Stratford, a la cual llamó New Place, y en la cual, posteriormente, pasaría sus últimos días de vida. Desde 1594, algunas de sus obras fueron publicadas en cuartos, que por decirlo muy así nomás eran como los fanzines de la época, ¿no? Publicaciones pequeñas, de pocas páginas, repartidas por algún amante de Jodorowsky y que seguramente viste así. También había otro formato llamado folio, pero eso lo voy a contar más adelante.
Cuestión que a la par de su éxito como dramaturgo, Shakespeare también actuaba en obras propias y ajenas, pero desconocemos si utilizaba la técnica de Stanislavski, que Meyerhold, si veía los videos de Pipe Porras, Dan Spiral o Tengo algo que ensayarte. Luego de la muerte de la reina Elizabeth en 1603, con el reinado de James I, la compañía pasó a llamarse The King's Men, compañía que durante 1603 y 1610 no pudo trabajar debido a la plaga de la peste bubónica en Londres, algo muy parecido a lo que nos viene pasando desde el año pasado, que cierran los teatros, que abren los teatros, que fiestas en Olivos sí, pero hacer velorios para tus seres queridos no, en fin, las plagas. Luego de 1610, Shakespeare escribió mucho menos. Sus últimas 3 obras fueron colaboraciones con John Fletcher, un dramaturgo que lo sustituyó en la compañía de King's Men luego de que Shakespeare se retirara en 1613. En ese mismo año, el teatro The Globe se incendió durante una presentación de la obra Enrique VIII. Aparentemente no habría salido nadie herido y desde entonces The Globe pertenece al club de los teatros que, por algún motivo, adoran quemarse. Que no son pocos. Desde entonces, Shakespeare viviría en New Place hasta que murió un 23 de abril de 1616 a la edad de 52 años. Habría muerto el día de su cumpleaños como resultado de una borrachera muy intensa con sus amigos. La tumba de Shakespeare se encuentra en la Holy Trinity Church en Stratford, con un epitafio a la vez que maldición que dice: «Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos». Entonces, gran parte de la vida de Shakespeare, o mejor dicho, lo que no está registrado, como ciertas reseñas gratis que hice para cierta página web que ya no existe, son un misterio. De hecho, dejé de hacer reseñas de teatro cuando me abrí el canal, así que bájame esto. Dichos huecos biográficos son el argumento principal de aquellos que dicen que Shakespeare era un nombre falso detrás de otro autor o que había un conjunto de autores detrás de él, o sea, todo re fantasma. Según los llamados anti-stratfordianos, nombre que suena a una secta anticientífica, los orígenes humildes de Shakespeare no explicarían la genialidad de sus obras, o dicho de otro modo: Homero, eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Si un extraño ofrece llevarte, te subes. Los candidatos más probables de esta usurpación de identidad son Francis Bacon, Christopher Marlowe y William Stanley, aunque se barajan alrededor de 80 nombres, incluyendo a la misma reina de Inglaterra, lo cual es como, dale, ya. Igual quédense tranquilos que para despejar dudas acerca de este tema, invité a Daniel Fermani del canal Ónfalos, el centro del mundo, para ver qué tiene para decirnos. Esto empezó con una mujer que se llamaba Delia Bacon, una norteamericana, que empezó a elaborar esa teoría. Yo creo que esto tiene que haber sido como a fines del... Seguramente en el 1800, o entre 1800 y 1900, con la teoría de que la obra de Shakespeare la había escrito en cambio Francis Bacon, que no tenía nada que ver con ella, a pesar de que compartían el apellido. Francis Bacon fue un filósofo que, como el mismo Borges dice, desarrolla una filosofía absolutamente contraria a las ideas que están presentes en la obra de Shakespeare. Esta mujer consiguió que le financiaran, porque era muy pobre, un viaje, una estadía en Inglaterra para escribir su libro, donde en ningún momento da ninguna prueba ni desarrolla una teoría concreta sobre por qué Shakespeare no habría sido el autor de sus obras, sino que habría sido Francis Bacon. E incluso ella dice, cuando le preguntaron, bueno, pero ¿cuáles son sus fuentes? Ella decía que todas sus fuentes era que ella absorbía las atmósferas de los lugares y las atmósferas le hablaban. Bueno, a tal punto le hablaron que terminó totalmente loca diciendo que ella era Jesucristo. Una cosa así, para que veas de dónde viene la raíz de esta teoría, que después fue tomada y retomada por un montón de gente y tiene variaciones. Los estudiosos de Shakespeare más serios del mundo las han refutado ampliamente con bibliografía, con hechos, etc. Y a mi parecer no solamente está toda esa argumentación científica sobre la existencia de Shakespeare y sobre la falacia de estas teorías,
sino que también el hecho, como te digo, Emanuel, de que por qué seguimos planteándonos si Shakespeare existió o no. Yo creo que lo que pasa es que es insoportable que una persona haya tenido la genialidad creativa que tuvo Shakespeare y bueno, y no haber sabido exactamente con quién dormía o con quién le gustaba dormir en todo caso. Como dije, las obras de Shakespeare han llegado hasta nuestros días gracias a la publicación de cuartos y folios. Los cuartos siendo publicaciones pequeñas de pocas páginas y los folios siendo básicamente libros. Estas publicaciones se hicieron gracias a actores, colegas o amigos de Shakespeare que o con bocetos o de memoria recopilaban las obras por acá y por allá, por lo cual no es extraño encontrar ciertas diferencias entre cada publicación. Por ejemplo, estas son las diferencias entre las primeras publicaciones del monólogo de Hamlet, dato fundamental para entender este meme y abrir así la puerta al multiverso de obras de Shakespeare. Fui a buscar el pedido ya que llegó con la hamburguesa, yo estaba grabando. Así, el primer compilado de las obras es el llamado First Folio, publicado por John Hemmings y Henry Condell 7 años después de la muerte de Shakespeare a modo de tributo a su carrera. Gracias a estas publicaciones desparramadas en el tiempo, sabemos que Shakespeare escribió tragedias, comedias, obras históricas y de poesía, aunque también existen obras apócrifas que podrían ser suyas. Las obras de Shakespeare, como se acostumbraba en los escritores de la época, usaban como inspiración otras obras, fuentes literarias que no eran teatrales, mitos, eventos históricos, así como representar de manera indirecta el reinado de Elizabeth I, el de James I o la comunión de Mirtha Legrand. Las primeras comedias como Sueño de una noche de verano o El mercader de Venecia representaban cierta atmósfera romántica por la cual Shakespeare empezó a ser conocido a mediados de 1590, así como la perspectiva isabelina para con los judíos. Otras comedias destacadas de Shakespeare serían obras como Mucho ruido y pocas nueces, Cómo gustéis y Noche de Reyes. Posteriormente escribe Romeo y Julieta y Julio César, ambas obras cargadas de una escritura más seria y oscura. También a principios del siglo XVII escribió las llamadas obras problemáticas por la dificultad de clasificarlas como Medida por medida, Troilo y Créssida y A buen fin no hay mal principio. Luego vendrían las que se consideran las mejores obras de Shakespeare, Otelo, Rey Lear, Macbeth y Hamlet, cuyas tramas, al igual que muchas de las tragedias del autor, presentan la decadencia del héroe ocasionadas por errores fatales, defectos como los celos de Otelo, el mal juicio de Lear, la ambición de Macbeth y su esposa o la duda de Hamlet. Es posible que la peste y la muerte hayan tenido que ver en la vasta obra de William Shakespeare. Las tumbas en Romeo y Julieta, el cementerio en Hamlet, las brujas en Macbeth o esta fabulosa remera de Never Use. El estilo de escritura de Shakespeare es el llamado verso blanco y, a diferencia de lo que puedas pensar, no tiene nada que ver con el chamullo de decirle showroom a una feria americana de niñas ricas, decir el pobre es pobre porque quiere o romantizar el consumo de marihuana. En poesía, el verso blanco consiste en un verso de pocas rimas y 10 sílabas por frase. Shakespeare iría experimentando con el verso blanco conjunto a su sentido de la teatralidad, siendo algo totalmente novedoso para el teatro de aquella época. Las obras de Shakespeare tendían a persuadir el pensamiento de los espectadores. Las descripciones tan detalladas de lugares y de personajes ayudaban a construir una ilusión, ayudaban a construir ese imaginario combinado con poesía poderosa e historias inquietantes. El legado de Shakespeare es tan vasto que no somos conscientes de lo mucho que ha penetrado en nuestra cultura. Incluso las frases "el mundo es un teatro" y "no todo lo que brilla es oro" son de obras de Shakespeare. Sumado a esto, hay huellas shakespearianas desparramadas a lo largo y ancho de la cultura pop. Por ejemplo, algunas tramas de la franquicia de Star Trek o la serie Sons of Anarchy están basadas en las obras de Shakespeare. Están la canción Love Story de Taylor Swift y el musical West Side Story, ambos basados en Romeo y Julieta. Y ni hablar de los episodios de Los Simpsons basados en Hamlet o Macbeth o el famoso ¿Será este el fin de Shakespeare Zombie? También podemos encontrar reinterpretaciones un tanto más complejas de estas obras.
Tenemos el caso de Private Romeo, una película que reinterpreta a Romeo y Julieta como la historia de un amor prohibido entre dos jóvenes de una academia militar. Algo parecido pasa con Shakespeare Retold, una miniserie de 4 capítulos que visita 4 obras adaptadas en un contexto moderno. Además, por favor, tiene a James Papucho McAvoy haciendo de Macbeth y se la puede encontrar en YouTube. ¿Qué más querés? Algunas apuestas más experimentales pueden ser Hamlet Machine, un texto de Heiner Müller en el que hace resonar las temáticas de Hamlet con el contexto sociopolítico que atravesaba el autor durante 1977 en una Alemania dividida, o la obra Sonnets de Robert Wilson, basada en los sonetos de Shakespeare con una apuesta que atraviesa una búsqueda plástica con la poesía medieval, la música pop, el cabaret rock y lo que para mí sería el resultado de que si juntas la faceta performática de Lady Gaga y los inicios de Marilyn Manson. La modernidad empieza en el 1500, que es con ya la disgregación, el derrumbe del feudalismo y la irrupción poderosísima de este nuevo sistema capitalista, y por lo tanto un cambio de mentalidad, un cambio de mirada. Shakespeare se ha nutrido de esa es la realidad que él vive, pero él, acordémonos, como dijimos recién, viene de un pueblo, viene de antiguas tradiciones también, y también ha tenido una educación muy clásica, donde ha podido ver lo que es el mundo antiguo y donde ha podido comprobar también lo que era el mundo anterior a ese mundo capitalista. Construye esos personajes en los cuales está profundamente ya arraigada la nueva mirada del mundo, pero a su vez han quedado esos resabios de un mundo anterior. Y es por eso que nos interesa muchísimo, porque la psicología de esos personajes va a seguir siendo la psicología nuestra hoy en día. Los personajes de Shakespeare se mueven por pasiones. La principal pulsión, la principal fuerza psíquica humana que mueve personajes y obras es la ambición. Nosotros hoy en día nos enfrentamos con un mundo complejísimo, pero que en esencia sigue estando habitado por las mismas pasiones, por los mismos errores, por las mismas pulsiones humanas que en la época de Shakespeare y que en la época de Sófocles. Ambiciones, rencores, venganzas, resquemores, sospechas, calumnias, una cantidad de cosas que van moviendo y moviendo y que llevan también a cómo se va moviendo esta sociedad. Si yo leo a Shakespeare, seguramente voy a tener una visión mucho más completa, mucho más profunda de lo que es nuestra época y de lo que es nuestra época desde que empezó este sistema. Cuánto se perjudica el Estado cuando justamente la cabeza del Estado o las cabezas del Estado son corruptas o sufren de pasiones que no deberían incidir en las cosas del Estado, pero en cambio inciden, como ha pasado en la familia de Hamlet, o cosas, equivocaciones garrafales como la vemos en el Rey Lear. Si nuestros políticos, desde el concejal de la municipalidad donde vivimos hasta el presidente de la nación, hubieran leído las obras de Shakespeare, serían más cautelosos y a lo mejor serían más prudentes, ¿no es cierto? Más prudentes, porque Shakespeare nos demuestra en qué terminan estas ambiciones y estas pasiones desenfrenadas que perjudican tantísimo al Estado. Pero bueno, hay que leer a Shakespeare. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Hace rato que quería hacer un video de Shakespeare y no quería que fuera tan largo, así que bueno, como verán, siempre trato de condensar lo que a mí me parece más importante y fundamental. Aún así, ya saben que en la descripción hay links útiles y utilizados para hacer este guión por si quieren ir a chusmear un poquito por ahí también. Agradezco a Daniel Fermani y a ustedes por cada like, comentario, suscripción, por todo eso que hace que el canal cada vez crezca un poquito más. Muchísimas gracias por ver y acordate que en teatro never use yellow. ¡Chao!